Nuestro invitado de esta noche ha tenido a bien ser maestro de un buen número de licenciados, graduados ahora, tanto en Historia como en Humanidades, impartiendo las asignaturas relacionadas con la prehistoria, tal y como él recuerda, hablando prácticamente de antes de ayer. Juan Pereira Sieso ha sido profesor titular de Prehistoria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se doctoró en el año 1987 con la tesis La cerámica ibérica del Valle del Guadalquivir, siglo VI a III a.C., con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Es miembro del Comité Editorial de Biblioteca Prahistórica Hispana, CSIC, y del Comité Editorial de Boletín Museo Arqueológico Nacional. Sus áreas de investigación son la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la arqueología funeraria. Desde su incorporación como docente a la Facultad de Humanidades de Toledo, se afianzaron los vínculos con esta ciudad. La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo le otorgó el 20 de mayo de 2025 uno de sus premios anuales por sus trabajos arqueológicos, su labor investigadora y por haber sido mentor de nuevas generaciones de especialistas en arqueología en Toledo y su entorno. Entre sus publicaciones destacan las dedicadas a los enterramientos y los ritos y arquitectura funeraria, las dedicadas a emplazamientos concretos de la provincia de Toledo, como el depósito de Yunclillos, la estela de Guerrero de las Herencias, una fosa vertedero de época betona en el Cerro de la Mesa, Alcolea de Tajo, o los estudios sobre el cultivo, consumo y usos de la bellota. En sus trabajos ha estado acompañado por referentes en diferentes ámbitos, como Teresa Chapa Brunet, catedrática de Prehistoria, el toledano Enrique García Gómez o el también toledano y arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. Lo que nos habla de su capacidad para encontrarse y trabajar con los mejores y hacer del trabajo un camino para la amistad. Hoy en Enfoque A2 hablamos con Juan Pereira. Buenas noches y bienvenidos a un Enfoque A2. Ya conocen a nuestro invitado en este vídeo, Juan Pereira. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Tú ya sabes que yo estoy encantado de venir cada vez que me llames. Bueno, pero ahora vienes como profesor jubilado. Efectivamente, un nuevo estatus. ¿Sí? ¿Qué tal lo llevas? Por el momento muy bien, la verdad es que llevo muy poco tiempo, llevo un mes y medio, algo así de jubilado, entonces digamos... No te da tiempo todavía. Todavía no. Yo creo que cada vez que uno pasa a una nueva situación, sea social o económica o profesional, automáticamente surgen una multitud de asesores que dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer... Yo hice no sé qué, y dices tú, bueno, tranquilidad, que yo creo que tengo tiempo por delante para irle cogiendo el aire. Juan, ¿para qué sirve un arqueólogo? Un arqueólogo sirve para que tengamos la evidencia y la información de qué ha pasado en el pasado, desde el más reciente al más lejano. Y a partir de esa información, por un lado, disfrutemos de esa información y en ocasiones nos pueda servir de referencia. Una parte muy importante cuando yo empecé como arqueólogo, que era, como yo lo digo de manera un poco sencilla, que éramos cada arqueólogo con su agujerito, con su excavación. Hemos ido cada vez más en los cambios que ha habido desde el punto de vista metodológico y la aportación de la investigación de las ciencias, que cada vez nos ayudan más a visiones más holísticas, más completas, y en las cuales, por ejemplo, ha sido de manera importante y muy determinante la visión generalista de, por ejemplo, la climatología. Entonces, ver cómo el clima ha cambiado. Evidentemente ha cambiado muchas veces, y cómo cada vez uno de esos cambios han sido elementos importantes en la historia de la humanidad, que ha tenido que adaptarse a esos cambios, a esas nuevas situaciones. Y eso lo cuenta primero la arqueología y luego ya lo desarrolla la climatología. Bueno, al revés, la climatología con las técnicas que tiene nos da esa información y entonces nosotros de repente decimos, entonces esto que tenemos aquí lo podemos relacionar con esto, es una información que... De ida y vuelta, De ida y vuelta, efectivamente. Hace unas semanas estuvo por aquí Ángela Crespo, sí, alumna tuya, arqueóloga, y hacía una especie de reivindicación de los arqueólogos, del buen papel de los arqueólogos, porque venía a decir que era uno de los entes más temidos de la ciudad de Toledo, y cada vez que hay una excavación, pues la gente piensa, ya viene el arqueólogo, ya se para todo, a ver con qué cuento. ¿Tenéis mala fama los arqueólogos? Bueno, tenemos una mala fama, digamos, injusta.
El arqueólogo es un profesional, igual que el topógrafo, igual que el arquitecto, igual que el aparejador. Lo que quizá a lo mejor debería cambiar son los sistemas de gestión, los sistemas en que la administración toma decisiones o deja de tomar decisiones. Pero en ocasiones los arqueólogos, sobre determinadas situaciones que tienen que intervenir, estoy hablando en este caso de arqueología urbana y arqueología, digamos, de gestión vinculada a una contratación, porque es necesario tener un informe, digamos, positivo para poder realizar una actividad, en este caso constructiva, de construcción. El arqueólogo llega a hacer su informe, su valoración, generalmente además cada vez se hacen más rápidamente y con mejores técnicas, y luego es la administración la que tiene que decidir, la que tiene que tomar decisiones, y entonces en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que los informes están hechos pero las decisiones no se han tomado, o de repente alguien decide que eso hay que darle un poco más de vida, de proyección social, y entonces se decide crear una comisión, y esa comisión entonces tiene que ponerse a decidir. Y luego, por otro lado, tenemos también la cuestión vinculada a económica, en la que en muchas ocasiones llega el arqueólogo y dice, es que esto, si hay que aplicar la ley que existe desde el año 85, y la metodología que tenemos, y las cosas que hemos visto que se hacen en otros lugares, esto cuesta tanto. Y de repente se decide que eso no se va a asumir. Y dice, bueno, pues, si no lo vais a asumir, pues tenemos el problema de que eso se va a quedar paralizado, porque hasta que no se decida o no se deje de decidir, no habrá informe, como no habrá informe, no habrá decisión y no veremos si el proyecto sigue adelante. Entonces, en muchas ocasiones, el que, digamos, tiene menos experiencia en defenderse, quizá porque no se ha dotado de los elementos, digamos, de colegio de arqueólogos o grupos de presión que informen de manera detallada de qué es lo que se está haciendo, es al que es siempre más fácil echarle la culpa. Es que han llegado los arqueólogos y han dicho, sí, los arqueólogos han llegado porque se les ha llamado previamente, es decir, porque para que usted pueda hacer esto, tiene que venir un arqueólogo a decirle si se puede y no se puede. Yo ya tengo el informe y aquí está presentado. Ahora viene la siguiente parte, las siguientes partes, y el arqueólogo no decide nada. Pero siempre es mucho más fácil que arquitectos, aparejadores, promotores, constructores, e incluso a veces la propia administración, digan, no, es que esto estamos pendientes de, cuando dicen, no, es que esto ya ha sido entregado. Está entregado, y en muchas ocasiones el argumento fundamental para justificar esa situación, aquí está entregado, pero aquí está el informe con su número de registro entregado cuando en tiempo y forma. Entonces somos el eslabón débil, digamos. Sí. Sin embargo, sois una profesión admirada, ¿no? Sí, pero es una profesión... ¿La sociedad os reconoce? Pero es un reconocimiento, yo creo, derivado a lo mejor de una visión un poco heroica o romantizada, cuando dicen, uy, arqueología, qué bonito, dices, hombre, bonito, vente un 16 de noviembre, 8 de la mañana, a ver si acaba de salir el sol, y 8 grados, 9 grados, o incluso 0 grados, y ponte ahí de tal manera que al cabo de 2 horas estás entumecido, las manos ya no sujetan bien el bolígrafo o el ordenador en el que estás pasando los datos. La gente confunde las partes, digamos, de arqueología, digamos, más espectaculares, más cinematográficas, con el día a día de la arqueología urbana, que sin embargo es tan necesaria y tan fundamental, y en ciudades con un casco histórico, como Toledo, como cualquier otra, es importante, digamos, su actividad permanente, pero que exige, en este caso, pues es un trabajo que se hace, por ejemplo, al aire libre, en un porcentaje muy elevado. Y eso supone, bueno, también es verdad que nos gusta. Es decir, una de las cosas que yo siempre echaré de menos de la jubilación probablemente será que si participo en alguna excavación será probablemente también como un papel que es el papel de invitado, que te llaman, te llevan, das tu opinión, un colega te ha pedido una información sobre un determinado aspecto que están encontrando, un material, y entonces puntualmente, pero esas campañas de 2 semanas, 3 semanas en el campo, estableciendo además contacto con la gente que más directamente al final se acaba convirtiendo en los defensores del patrimonio, que es la población local. Eso, desde luego, es una experiencia también de vida y personal muy interesante que probablemente ya no volveré a tener. Bueno, luego te pediré cuáles serán tus consejos básicos para la entrada de un arqueólogo en un municipio, pero antes me gustaría que me contaras cuánto le debe la ciudad de Toledo a la arqueología y a los arqueólogos. Eso no lo sé,
pero bueno, una parte importante de la actividad y del patrimonio y de los elementos que estamos viendo y que conforman una parte muy interesante de la oferta que tiene la ciudad de Toledo tiene que ver directamente con la arqueología. Lo que ocurre también es que la ciudad de Toledo tiene muchísimo, entonces, que también es una cosa que debemos aprovechar, saber aprovechar, es decir, no vengas a Toledo un día, ven más días, o puedes ver un Toledo de época antigua, puedes ver un Toledo de época medieval, puedes ver un Toledo renacentista, puedes ver un Toledo barroco, y entonces a lo mejor eso te lleva a ver 4 o 5 veces la visita a Toledo. Yo siempre utilizaba el mismo truco, son trucos que uno aprende pues también por viejo, ¿no? Pues durante mucho tiempo cuando alguien venía conmigo a Toledo a visitarlo, yo le obligaba, le engañaba y le hacía aparcar en Venta de Aires. Así que aparcábamos en Venta de Aires y atravesábamos el parque. Y claro, según atraviesas el parque, dicen, oye, eso de ahí, ¿eso qué es? Ah, no, el circo romano. Ah, pero en Toledo hay un circo romano. Sí, hombre, en Toledo hay un circo. No sabía yo. ¿Y me podías ver? Sí, hombre, 10, 15 minutos os explico un poquito del circo romano. Es que yo he estado en Roma, y en Roma el circo es nada, una cosa que está ahí marcada, pero no se ve estructura. Digo, claro, Toledo tenía un circo romano. Pero claro, también si intentas ver todo Toledo en un día, eso es imposible, es como intentar ver el Prado en un día, o ver cualquier otro gran museo en un día, hay que ajustarse, hay que ofertar, hay que planificar. La prueba la tenemos también, cada vez que estamos hablando exclusivamente de arqueología, cada vez que se han organizado jornadas de puertas abiertas con guías para explicar el circo romano, creo que se han agotado las plazas en minutos, en grupos de 30, 40, se buscaba un fin de semana y eso, alguna de las cosas la organizó en su momento la Facultad de Humanidades de Toledo, y lo que nos comentaban los compañeros de Historia Antigua es que ya en poquísimo tiempo todo el mundo había cubierto ya las plazas, y más del 70% de los que querían y habían buscado la plaza no era gente de fuera, gente de Toledo. Es una característica además que yo siempre resalto, a la gente de Toledo le gusta mucho saber cosas de su ciudad. Cada vez que se organiza alguna actividad de puertas abiertas, de lo que sea, que organiza el consorcio, que organiza la facultad, inmediatamente se corre la voz entre los toledanos y son los primeros que están, digamos, demandando saber más de su ciudad, porque saber más es también disfrutar más de ella. El Toledo romano, pero ¿y el Toledo visigodo, que nos pilla muy cerca de ahí del Toledo romano? Igual. ¿Qué hay que hacer con la Vega Baja, Juan? Yo creo que ahora que ya está jubilado lo puedes decir. Bueno, pero sobre la Vega Baja pueden aportar y presentar proyectos e ideas mucho mejores que las mías, gente que ha tenido que trabajar, porque de entrada es una cuestión de coordinación. Hay que ponerse de acuerdo, hay que coordinarse y hay que tener también una fuente de financiación y una planificación. Esto lo vamos a hacer en tantos años, porque vamos a hacer este objetivo, este objetivo, este objetivo, este objetivo. Previamente hay que revisar todo lo que tenemos, que yo creo que es también un elemento importante a tener en cuenta. De hecho, también en su momento, creo que fue Santa Cruz la que organizó una primera exposición sobre algunos de los elementos que se habían encontrado en las primeras excavaciones y en las excavaciones antiguas, y también fue un éxito de público y de asistencia. Una conferencia. Entonces hay que saber primero qué es lo que tenemos ya, tenerlo bien organizado. Una vez hecho eso, lo podemos planificar. Evidentemente hay que tener, y podemos hacerlo, no sé si se ha llegado a hacer, en su momento he visto alguna noticia de que se iba a hacer una prospección de georradar. Sí, se llegó a hacer un georradar. Pero yo no lo he visto publicado, no sé quién lo tiene, quién lo sabe, pero yo he visto otros proyectos de georradar, por ejemplo, los proyectos que ha hecho la Complutense en georradar, por ejemplo en Segóbriga, o por ejemplo en Caraca, por citar dos yacimientos importantes de Castilla-La Mancha, y es espectacular lo que aparece ahí, es decir, y eso te permite planificarte también y decir, bueno, pues ¿dónde vamos a excavar? ¿Dónde no vamos a excavar? ¿Qué zonas pueden ser más o menos interesantes? O sea que tenemos que hacer una primera recopilación de información, una buena planificación sin destrucción, porque tenemos las posibilidades, a partir de ahí planificar un proyecto, porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, mientras que antes excavamos y no sabíamos bien lo que nos íbamos a encontrar. A mí me acuerdo que en la excavación del Pajarillo en Huelma, en Jaén, cada semana abríamos y seguía el muro, y decíamos, pero ¿qué es esto que estamos encontrando? Fue una cosa completamente nueva y que renovó
nuestra valoración del mundo ibérico, en el caso de la cultura bastetana en Andalucía, pues aquí con el georradar sabemos qué es lo que tenemos y sabemos qué vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y luego qué vamos a hacer, no solo la excavación, sino lo que vamos a hacer con esto. Y una cosa que se ha visto también que tiene un éxito importante, mientras se hace ese proyecto, yo particularmente lo que haría es, por allí tiene que pasar todo Toledo, desde los niños de primaria hasta la asociación de amigos de las murallas. Todo Toledo tiene que pasar por allí para que vea lo que sale, en lo que se está invirtiendo el dinero de sus impuestos, porque quien paga esto es la ciudadanía. Entonces, sabemos lo positivo que es explicarle a la gente, mira lo que tenemos, mira lo que estamos sacando, gracias a esto, esto es lo que hay, esto pensamos que es así, que es un poco lo que se ha hecho en Vitoria, con la famoso lema de abierto por obras. Que esto, cuando lo ves en otras ciudades, dices, anda, mira, qué bien lo han dejado, anda, mira, pues no sé qué, pero como que somos tan inmediatos que nunca, solamente nos quedamos con el resultado final. Claro, pero para llegar a ese sabemos resultado, que para llegar ahí ha habido muchos años. Hace falta tiempo, hace falta dinero, hace falta, como tú dices, planificación y hace falta concienciación, pero una concienciación que no solamente es política, sino que es o política en el gran sentido de la palabra, de la polis ciudadana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Pero que desde el principio el ciudadano, el habitante de la ciudad, está informado. Se ha hecho esto, hay esto, y sobre todo también que se vea que eso se cumple. Es decir, empieza el proyecto de lo que sea. Los primeros 6 meses vamos a hacer esto, y al cabo de los 6 meses, rueda de prensa o nota de prensa o lo que sea, comunicando, estos son los resultados. A partir de esto tenemos segunda fase, la segunda fase va a constar de esto, de esto y esto. Al cabo de 3 meses se presenta el plan de proyecto y tal. ¿Qué día empezaron las excavaciones? Las excavaciones empiezan tal día, pues ese día que se vea que efectivamente se sigue cumpliendo. 3 meses más tarde de que han empezado las excavaciones, empiezan las primeras visitas. Y se va viendo cómo esto era un plan de 5 años, pues el primer año hicimos esto, en el segundo año hicimos esto, en el tercer año hicimos esto, en el cuarto, y mientras tanto hemos ido informando de todo lo que hemos ido sacando. Sí, aquí es cuando dices tú lo de que las piedras no hablan, ¿no? No, las piedras no hablan. No, porque eso pasa mucho, ¿no? Sí. Siempre pones el ejemplo de las murallas de Lugo, ¿no? Es la muralla de Lugo. Las piedras no hablan. Las piedras hay que explicarlas. Claro, y esto lo dice un arqueólogo, ¿no? Que se supone que los arqueólogos entienden el lenguaje de las piedras. ¿Qué quieres decir cuando dices las piedras no hablan? Que cuanto más información les demos a la gente, que la ayude a entender qué es eso, por qué está ahí, qué diferencias hay, pues la gente reacciona gustosamente. La gente, lo que pasa es que también hay que contar las cosas y hay que contárselas bien. ¿Qué es contárselas bien? Como decía Ortega y Gasset, hay que contarlas de manera clara y sencilla, que es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque cada profesión, y los arqueólogos no somos ajenos a ella, tenemos nuestra jerga, y en esa jerga nos refugiamos, parece que estamos dando, y cuanto más altisonante es la jerga, parece que como que somos más sabios. No. Al final el objetivo es que la gente entienda aquello y lo valore, e incluso que las preguntas que ellos te hagan te están dando la pista de que sí han entendido lo que tú querías transmitirle o no. Pero hay muchas exposiciones y donde ves cosas en la arqueología y pones una pieza de bronce. Pieza de bronce del siglo VIII, hecho a la cera perdida. Y ya está, y dices tú, pues, esto que parece que es una cierva que pinta aquí, ¿por qué esto se encuentra aquí? ¿Qué significaban los ciervos? ¿Por qué las ciervas aparecen? ¿Por qué no aparecen? ¿Qué es eso de la cera perdida? Hay cosas que muchas veces damos por supuestos que sin embargo hay que explicar. Pues igual una muralla, pues una muralla tienes que explicar quién la hace, cómo la hace, para qué sirve, cómo las murallas en muchos casos son un elemento defensivo, pero al mismo tiempo son también un elemento de propaganda. Están diciendo, nosotros somos capaces de hacer esto. Esto es importante, esta muralla ha sido reconstruida, no ha sido reconstruida, al mismo tiempo, qué funcionalidad tiene. Hay que explicar las cosas.
Lo que no puedes es muchas veces suponer que la gente va a entender todo lo que digas. Y yo lo he visto en general, en muchos de los sitios donde voy, donde yacimientos de todo tipo, si el guía o la guía son buenos, es curioso la reacción que tiene el público, y es que cuando acaba la explicación van al guía o la guía a despedirse y a agradecerle la explicación, porque salen con más información, salen sabiendo otras cosas, disfrutando. Cuando conoces las cosas, disfrutas de ellas. Bueno, el kit básico de todo arqueólogo recién salido de la facultad, cuando llega a su primer yacimiento. Ganas de aprender, ganas de aprender. Se supone que metodológicamente has aprendido, porque además has participado en distintas excavaciones, has ido desde las cosas más básicas, que yo me hago referencia a lo que yo aprendí. Lo primero que aprendí fue a identificar el material. ¿Y cómo aprendes a identificar el material? Porque alguien está a tu lado y te dice, esto es esto, esto es esto, esto es cerámica a torno, esto es cerámica a mano, esto es cerámica balirrojo, esto es cerámica romana, esto es cerámica celtibérica. Y luego lavar, y lavar, y lavar, y lavar mucha cerámica. Yo me pasé todo el curso de cuarto de carrera lavando toneladas de cerámica procedentes de un yacimiento de Huelva. Lavamos a tal nivel que ya, tanto tener las manos en el agua, las huellas digitales ya desaparecían, teníamos los dedos ya completamente deformados. Primero es tener un buen conocimiento, y luego lo que vas aprendiendo metodológicamente de cómo se excava, sobre todo, y luego un elemento básico que hay que tener en cuenta, tanto en tu trabajo metodológico como en tu trabajo de ordenación y de presentación, orden. La arqueología es orden. Si no tienes orden, la arqueología es un desastre. ¿Y cuando llegamos al pueblo? Cuando llegamos al pueblo, pues en primer lugar, bueno, pues hay que ir a los bares. A los bares, preguntar, presentarte evidentemente a las autoridades, tanto a las autoridades, en este caso Guardia Civil, Seprona, que habrá recibido, imaginamos, un correo o un fax explicando que llegamos, ir con nuestra documentación, hablar directamente con el alcalde o el concejal. Es lo primero, es presentarse. Nosotros vamos ya con un permiso, porque ese permiso además se supone que ya tenemos también la autorización para intervenir, explicar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar, y al cabo de 2, 3, 4 días invitar a esas autoridades o a la gente que quiera a visitar lo que estamos haciendo. Otra vez eso, enseñar lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que en los últimos años del Cerro de la Mesa, cuando estábamos los 2 o 3 que más o menos llevamos la dirección, cada día había uno que le tocaba, si viene alguien a visitarnos, ¿a quién le toca hoy explicar el Cerro de la Mesa? Me toca a mí. Bueno, pues, entonces cuando veías que de repente aparecían en el Cerro de la Mesa 2 o 3 personas, así, mirando con cara, inmediatamente, no te quedabas como nos quedábamos antes, que eso ocurría, diciendo, a ver si se van y no preguntan, no, era al revés, nosotros bajábamos, hola, buenos días, soy el director o soy uno de los directores de este proyecto, ¿les interesaría saber de qué? Ah, pues si es tan amable, pues mire usted, esto es el Cerro de la Mesa, esto es un sitio que estaba en estas circunstancias, que al realizar una obra completamente, digamos, ajena a la arqueología, de repente apareció una muralla, ¿ves? Aquí es donde la excavadora sacó la muralla, ven toda la línea de muralla, cómo todo se marca, estamos aquí excavando, pensamos que esto es de aquí, esto es de allá, y esto es material, y entonces media hora, 25 minutos, y se van. De hecho, teníamos uno en el Cerro de la Mesa, que era además era de la localidad, era de la localidad de Tajo, que vivía en Francia, o no, en Bélgica, perdón, y todos los años, en tiempo de verano, claro, pues hacía su veraneo en su pueblo. No fallaba, todos los años aparecía, hola, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué cosas nuevas hay? Pues mira, tenemos esto otro, hemos publicado esto, acaba de salir esta publicación, en ocasiones si teníamos algo, mira, tengo esto, si te interesa te lo puedes llevar. ¿Cómo que te lo puedes llevar? La publicación. La publicación. Cuidado. Sí. Porque la sociedad española, ¿tú crees que tiene una conciencia de lo que es el expolio arqueológico? ¿O esto me lo he encontrado en el campo y me lo llevo a mi casa? O como ha pasado recientemente, ese tractorista que probablemente con la mejor de las intenciones ha querido enderezar el dolmen de Gamonal y se la lleva por delante. Pero el hombre ha ido con la mejor de las intenciones. Sí, no, en eso todavía nos falta mucha educación cívica en ese aspecto, es decir,
En parte porque una parte importante de la población que es urbanita piensa que el campo es de todos. Y lo que no saben o desconocen o no hay suficiente información es que el campo, igual que el resto del país, de las ciudades, está perfectamente marcado con su catastro, donde está cada polígono, con cada parcela, y en cada parcela está perfectamente reflejado en el catastro de Hacienda, que somos todos, quién es el propietario, dónde vive, etc. Pero la gente tiende esto lo he encontrado, me lo llevo. Y dices, no. En principio deberíamos tener ese respeto de que las cosas que hay en el campo, independientemente de las que sean, deberíamos tener un mayor respeto a que eso tiene un propietario, que estás paseando por el campo, lo cual es lógico, pues las veredas, los senderos son de libre acceso, pero tú no puedes llevarte cualquier cosa de manera, digamos, personal. Ya no digamos si es algún tipo de resto arqueológico, pero qué duda cabe que siempre queda bueno, pero esto estaba en superficie, esto estaba ahí tirado, nadie lo quería. Bueno, sí, pero nadie lo quería y yo lo cogí, recuerda, me he llevado otros amigos que querían esto y hemos ido con una azadilla y hemos encontrado más cosas, pues la línea es muy estrecha. Entonces, en muchas ocasiones no hay la suficiente, digamos, conciencia cívica. En otros casos tenemos al revés también una muy buena conciencia cívica, es decir, hay pueblos de la provincia de Toledo que tienen su carta arqueológica y que su alcalde y su concejal o su concejala o su alcaldesa son perfectamente conscientes de los elementos patrimoniales que hay. Entonces, en unos sitios, digamos, que hay una mayor conciencia y otros no. Pero es un problema en que deberíamos intentar conseguir un mayor consenso de la protección de todo nuestro patrimonio. Pero ¿tú crees que, igual que hay una imagen un poco idealizada sobre los arqueólogos, probablemente con algunas referencias cinematográficas de por medio, también hay una imagen idealizada de lo que valen los restos arqueológicos? O sea, la gente se piensa que los arqueólogos encontráis tesoros y que sí, bueno, las cerámicas... Eso fue lo que me pasó a mí con mi madre. ¿Tu madre también hacía expolio? No, mi madre un día me preguntó, bueno, pero ¿tú qué haces en las excavaciones? No, pues sacamos estos materiales, los estudiamos, limpiamos, restauramos y luego los llevamos al museo. Y dijo, ¿cómo que lo llevéis al museo? Sí, pero eso entonces, eso es del Estado. ¿Cómo es del Estado? Y entonces tú no te quedas nada. Digo, yo no me tengo por qué quedar nada, a mí ya me pagan por ser profesor. Mi madre puso cara de, yo pensaba que lo que sacaba... Me había salido más listo este niño, ¿no? Sí, efectivamente. Luego se lo expliqué y ya lo entendió más, ¿no? Ese concepto de que el patrimonio es de todos y que por lo tanto yo soy un profesional formado por el Estado, pagado por el Estado o por distintos medios digamos, económicos para que eso esté, digamos, bien documentado y bien presentado y que pueda disfrutar de ello todo el mundo. Entonces, en ese aspecto, hay una cierta idea de que, como está muy protegido y en cuanto coges algo te dicen, has cometido una infracción, debería... pues entonces hay luego siempre la idea... Luego, de que eso vale dinero. Que hay dinero, sí, siempre hay una lista que dice, no, esto, consúltalo con fulanito, porque... Pero hay una enorme cantidad también de tópicos sobre ello. Más de una vez yo he recibido en el despacho de la facultad, que también digo yo, ¿quién les habrá dado mi dirección? Que yo no me dedico a esto. No, somos de tal pueblo, es que nos han dicho que hay un yacimiento y que nos lo va a quitar la Junta. Digo, la Junta les va a quitar a ustedes, les va a expropiar a ustedes. La Junta no tiene un duro para lo normal, va a gastarse dinero en algo que a lo mejor es un yacimiento como hay 100.000. Pero de repente somos más tendentes pues eso, es que esto vale mucho dinero, pues entonces me lo callo y a ver cómo puedo conseguir. Bueno, forma parte del problema general de que deberíamos tener una mayor conciencia cívica y mayor valoración de nuestro patrimonio arqueológico. Hemos quedado que las piedras no hablan, ¿y las bellotas? Las bellotas alimentan. Porque las claro, bellotas alimentan... en alguna ocasión te he presentado a ti, digo, no, es que ha estado allí en el pueblo estudiando las bellotas, dice que ha venido un tío aquí. Digo, uno, no, dos. Dos, sí. A estudiar las bellotas, dice, ¿qué le cuentan las bellotas? Pues, a ver. Las bellotas, como decía Levi Strauss, no solo son buenas para comer, sino también son buenas para pensar. Es decir, que tenemos detrás de las bellotas, de lo que significan las bellotas, hay todo un mundo, una simbología de diferentes tipos que arranca desde el Neolítico prácticamente,
o incluso antes, hasta época actual, en la que la bellota, dependiendo de una serie de factores económicos, sociales, históricos, políticos, simbólicos, simbolizan, manifiestan distintos valores. Y eso es a lo que nos hemos dedicado desde el año 90, a finales de los 90, tanto Enrique García Gómez, de los Servicios de Medio Ambiente de la Diputación, como Carlos Bizuete, compañero y amigo de la Facultad de Humanidades de Toledo. De hecho, ahora tenemos pendientes publicar, saldrá el año que viene, un trabajo que hemos hecho sobre las bellotas y el cerco de Numancia. Bueno, pues ya no lo contaréis, pero algo tan sencillo, tan humilde, incluso como son las bellotas, nos habla de, o sea, está en el hilo conductor de la historia de supervivencia de los pueblos. En ese sentido también, muchas veces cuando hablamos de la investigación, de la academia, de la universidad, pensamos que es algo como muy elitista, pero lo uno no se entiende sin lo otro. Claro, y además... tiene que haber también una reivindicación, ¿no? De lo cotidiano, de lo humilde, de lo sencillo. Y de lo que en muchas ocasiones, quizá por los cambios socioeconómicos y sociológicos que se produjeron en la segunda mitad del 20, cosas que antes eran más normales, más habituales, sin embargo, desde los años 60 se veían como con un cierto rechazo, como dicen los antropólogos muy pomposamente, como una sanción negativa. Y sin embargo, cuando hemos investigado, cuando hemos trabajado, hemos recopilado información del papel de determinados productos, en este caso de los frutos del bosque, que eran recolectados, vemos que tenían no solo un impacto, sino que tenían una presencia muy habitual en la vida cotidiana de todas las sociedades, desde las clases más altas hasta las clases más bajas, que en determinadas situaciones de necesidad se convirtieron evidentemente en un elemento de supervivencia, y quizá por eso en los años 60 y 70 hacía referencia a momentos de hambruna, a momentos es algo de tal, así como vergonzante, ¿no? Que es no un se pasado quería, vergonzante. Pero sin embargo te ibas mucho más atrás y te vas a un autor tan poco alejado de lo que sería la ficción, como es Blasco Ibáñez, que una de sus novelas habla cómo la protagonista entra en el mercado de Valencia, y dentro del mercado de Valencia se va a un sector muy concreto del mercado de Valencia, que es el mercado del casquijo, es decir, el mercado de los frutos secos, de las nueces, de las avellanas, de las almendras, de las bellotas. Compra porque está muy cerca la Navidad, y cuando sale se encuentra con su hermano, y su hermano le dice lo siguiente: ¿qué has comprado? Bellotas, comida de ricos, ¿cómo se nota donde hay dinero? Es decir, en la época de Blasco Ibáñez, y lo tengo recogido por otros informantes ya de una cierta edad, pero con compañeros antropólogos y arqueólogos, en este caso valencianos, que decían que efectivamente ellos se acordaban de pequeños que uno de los, digamos, frutos secos más valorados en Navidades eran las gordas bellotas que se traían y se ponían en cestos. Hay un autor, no sé si es Richard Ford, el que dice que en los intermedios de la ópera, en muchos lugares de España, la clase alta, uno de los frutos secos que comía como una especie de tentempié, como un Kit Kat, eran bellotas. La duquesa escribe a la mujer de Sancho Panza y le pide bellotas. En el arte cisoria del Marqués de Villena, de uno de los marqueses de Villena que se hace, me parece que es para el chef creo que es del rey Juan II de Aragón, creo recordar, lo mismo me equivoco, pero en el arte cisoria habla de los postres, de aquellos postres que se comen con cuchillo y tenedor, y se centra en las bellotas también, es decir, un rey de Aragón podía perfectamente, dependiendo en la época buena, las mejores bellotas que hemos traído para su majestad, y lo que hay con su tenedor y su cuchillo comiendo bellotas, como cualquier otro hijo de vecino que podía haber en otro lugar. Entonces, en ese aspecto, para nosotros, para mí desde luego personalmente, para Quique también y para Carlos, han sido una de las líneas de investigación más interesantes que hemos desarrollado, y sobre todo, que es importante, la que más nos hemos divertido. Sí, sí. Hombre, los pueblos que habéis visitado son muy divertidos, ¿no? Sí, sobre todo, y también sobre todo cuando recordamos las anécdotas, porque la primera vez que llegas a un pueblo, entras en el bar, empiezas a pegarla. A ver, es que preguntar a los paisanos, al cabo de aquí vienen unos a estudiar las bellotas, ahora a estudiar las bellotas. No, a ver, no estudiar bellotas, sino nos están preguntando que si comemos bellotas. Que es todavía peor. Y entonces, al día, claro, inmediatamente aparece el alcalde con cara de
Porque además, claro, la noticia que le llega al alcalde es, hay uno que dice que es de la universidad y otro que dice que es de la Diputación, que nos están preguntando que qué hacemos con las bellotas. Y la cara dice, a ver si estos son de Hacienda, que ya no saben qué hacer. Y entonces aparece, empiezas la hebra, empiezas a contarle, a explicarle, a contar las cosas que ya sabes. Y yo me acuerdo, siempre cuento la misma anécdota. Era el alcalde de Parrillas, que bueno, pues al final acabamos en el despacho del ayuntamiento, estábamos hablando, y entonces de repente se me ocurrió, porque lo habíamos hecho ya en otros, digo, ¿tendrá usted por ahí el bastón de mando del alcalde? Y dice, sí, sí, lo tengo en el despacho. Y digo, ¿le importa si le hacemos una foto? Y dice, no, pero ¿para qué queréis una foto? Digo, porque las borlas que van colgando de pasamanería probablemente tengan forma de bellota. Vale, hombre, oímos que está trasteando, que abre el armario, y hace una expresión que no voy a repetir, pero lanzó una interjección y dijo, es verdad, nunca se había fijado, porque probablemente pensamos que una parte importante del dinero que obtenían en los arriendos de las dehesas se refleja de esa manera en que las bellotas van adornando los bastones de mando. Luego hay aquí una romería estupenda que se hace el 25 de abril, creo recordar, que es la de Méntrida, en su dehesa, que es una maravilla, ver además la dehesa de Méntrida en primavera completamente florecida, que parece que han espolvoreado de oro y que llevan a la Virgen, a la ermita, porque en la ermita hay el tronco de la encina donde se apareció. Todo eso nos habla de una cantidad de elementos simbólicos, reforzando un recurso natural que no tenemos ninguna duda que ya fue utilizado desde hace tiempo y que de alguna manera ha conformado el paisaje, que es el paisaje de dehesa, y es el tipo de encina. Casi todas las encinas que vemos, la mayor parte en las dehesas, tienen una forma de paraguas. Bueno, esa no es una forma natural, esa es una forma derivada de haberlas podado. ¿Para qué? Porque cuanto más podas y mejor, digamos, gestionas la poda de una encina, te da mayor cantidad de bellotas cada año. Pues para que vean algo tan sencillo, tan humilde, en ocasiones hasta incluso vergonzante, como pueden ser las bellotas, ha servido para, bueno, pues para saber muchas cosas más sobre nuestro pasado. Hay que hacer una reivindicación lo centramos en la arqueología, pero en general de las humanidades, en este tiempo en el que estamos. Sí, yo creo que sí. ¿O crees que ya está en marcha? Bueno, yo creo que nunca es malo dejar de decir que está en marcha, hay que estar siempre atento a decir, no, las humanidades sí, están teniendo una cierta proyección. Por lo menos en la facultad vemos que cada año tenemos una buena colección de candidatos en la matrícula que cada año aparece en el primer curso, pero hay que estarlas reivindicando permanentemente. La visión humanística, la visión crítica, la visión en la que todas las manifestaciones relacionadas con apartados que interesan al saber universal, esa reivindicación permanente hay que hacerla todos los días, todos los años. ¿Y tú crees que se sigue de alguna manera priorizando las ciencias sobre las letras o ya estamos en otro nivel? Eso yo ya no tengo los datos para eso. Son de letras, pero luego son muy científicos, ¿eh? Claro, efectivamente, pero no hay que. Yo creo que es tan interesante que haya asignaturas transversales de humanidades en las carreras de ciencias, como que haya elementos de las carreras de ciencias que sean también transversales en las carreras de humanidades. Sí, de eso estoy convencido. Y además yo creo que es un modelo que funciona. Estamos llegando al final y no hemos hablado de otra de tus grandes líneas de investigación, que es la arquitectura funeraria, las lápidas y todo esto. La arqueología funeraria, sí. Sí. ¿Estamos dejando un buen pozo de investigación a los arqueólogos de dentro de 200, 300 años? ¿O vamos a pasar un poco como desapercibidos si tenemos en cuenta nuestras arquitecturas, nuestros cementerios? ¿Dicen algo? Sí. Bueno, han cambiado un poco, efectivamente, pero quizá la información cada vez es diferente, cada sociedad en cada momento trata a sus muertos de distintas maneras, pero bueno, en general sí que todavía el sistema en el que determinados personajes famosos, de alguna manera, no solo han sido famosos en vida, sino también en sus manifestaciones funerarias, de alguna manera exhiben ese impacto, esa importancia que se les daba en la sociedad.
De hecho, por ejemplo, en la Almudena creo recordar que hay un circuito en la que se vas visitando las diferentes tumbas de famosos que existen ahí, y lo mismo ocurre justo enfrente de la Almudena, en el cementerio civil, en el que cada vez que hay yo cada vez que lo he visitado con algún compañero o algún amigo que venía de fuera y que tenía interés por conocerlo, había mucha gente visitándolo. Es decir, dentro de 200 años, pues no sabremos lo que haremos, ¿no? El mundo, eso sí sería interesante, es además un mundo muy interesante, el mundo funerario, el mundo funerario actual. Claro, porque imagínate, los columbarios, las cenizas que se depositan o bien en columbarios o se depositan cada uno en su casa. Yo no sé qué resto va a dejar de investigación. Claro, ninguno. No, claro, pues por eso digo que es un tema interesante. Es un tema que, bueno, pero que vemos también cómo irán cambiando, porque en realidad efectivamente nosotros lo que dejamos son cenizas, mientras que en el pasado las distintas culturas que hacían la incineración en realidad no incineraban, lo que quedan en el interior de los recipientes cerámicos, en las urnas de incineración, son huesos quemados, que en algunos casos, dependiendo del nivel de conservación o de fracturación que tengan, los forenses son capaces de identificar sexo y edad. Pero lo que sí que es verdad es que desde que el hombre es hombre siempre se ha preocupado por sus muertos. Sí. Y en esas manifestaciones, por un lado, tenemos las dos cosas ambiguas, es decir, por un lado parece que hay, por un lado, una especie de tradición y de respeto a las normas, hay que enterrarse así, pero al mismo tiempo vemos también innovaciones. Y como dice un amigo mío de Carabanchel, que siempre cito, es que la gente es muy caprichosa. Bueno, pues lo que para nosotros ha sido un capricho, un lujo, todo un detalle por tu parte, porque has venido expresamente aquí a nuestra casa. Bueno, te lo debía también, porque ha habido ahí pero eso es culpa del catarro. El catarro de la semana pasada, que tenía yo una voz y una tos perruna horrorosa. O sea, pero es solamente una muestra de la predisposición que siempre has tenido para venir a esta casa. Eso por supuesto. Y yo creo que has dejado detalles de tu mucho saber acumulado y tu generosidad, que siempre has sido muy generoso a la hora de transmitir ese conocimiento. Yo creo que eso es una obligación. Bueno, pero... O por lo menos yo lo siento como una obligación. Cada vez que me dan la oportunidad, no es que me están haciendo un favor. Bueno, ¿seguirás investigando? Sí, por supuesto. Nos quedamos con ese avance que nos has hecho de esa nueva publicación sobre las bellotas. En el momento que salga... Con lo que has contado, yo creo que cada vez va a haber más adeptos a las bellotas. Eso espero. Y sobre todo que sigas así, Juan. Muy bien. Y que sigas queriendo a esa niña, hombre, a esa nieta... que me no tiene sé si loco. te la vas a llevar. Claro, le habrás regalado una pala y un cubo. No, cubo sí tiene. Sí, cubo, ¿no? Sí. Pero ya lo de la tierra todavía está en esa fase de que primero con mucho ánimo se mete en la tierra y a los 5 minutos ve que tiene las manos sucias y pone cara de alguien que me limpie. Y ahí está el abuelo listo para limpiarlo. Pero el siguiente paso será el cubo y la pala. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Ana, muchas gracias. Y a todos ustedes ha sido pues un placer tener aquí en este Enfocados a Juan Pereira, que bueno, ha pasado a ese estado de jubilación, pero como ven ustedes, sigue completamente activo. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.